Hola a todos. La idea de esta presentación es hacer un pequeño resumen de los hemisferios cerebrales y la corteza asociativa. Es una presentación que está derivada básicamente del primer pedazo del capítulo 20 del Seminars, que habla muy generalmente de todas las cosas posibles había por haber que uno le pueden pasar si le pasa algo en el cerebro. Y que después termina hablando un poquito de qué es lo que sucede cuando uno tiene un trastorno un poquito más difuso de estos hemisferios cerebrales, que son las enfermedades neurodegenerativas. Pero para hacerlo un poco más ameno, esa segunda parte se va a hacer el próximo martes, ¿de acuerdo? Esta presentación es un poco general porque me parece que si no nos vamos a volver un poquito locos. Pero la idea es que me vayan interrumpiendo si es que tienen alguna pregunta más específica, ¿de acuerdo? Porque para no entrar en detalle en cosas que tal vez sean un poquito innecesarias, como introducción a lo que viene. Entonces, para partir, básicamente recordar que los hemisferios cerebrales vienen desde la parte más moderna, nueva, evolutivamente, que es, ¿cierto?, el telencéfalo. Y que todo lo anterior a eso son estructuras que son más primitivas y que por lo tanto modulan funciones un poquito más básicas del cerebro, no por ello menos importantes, pero toda la parte que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestra percepción del mundo está enfocado en esta zona embrionaria que es más novedosa. Entonces, un poquito para recordarles la anatomía del cerebro, y yo creo que acá me tengo que parar. Les quiero hacer un resumen muy cortito de anatomía, porque yo tengo la impresión que, por lo menos con lo que salimos de la católica, esto quedó bien nebuloso en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? La anatomía del cerebro en realidad es fácil de resumir si uno usa la mano. Entonces, si tú tomas que son los giros precentral y postcentral, y uno toma dos dedos, ¿de acuerdo? Está un poco volando para mí, pero dos dedos. Es fácil dividir el cerebro usando la mano. Entonces, tú tienes tres giros, tres dedos, ¿de acuerdo? Que sería el giro superior, medio, inferior, frontal, ¿de acuerdo? El temporal, que está dividido por Silvio, uno también tiene tres dedos, superior, medio e inferior. ¿Ya? Pasando desde el giro postcentral, uno se encuentra con el parietal, superior e inferior. Y lo que queda, que es una línea imaginaria entre este notch que está aquí, que es donde se inserta el tentorio, y el surco parieto-occipital, es una línea imaginaria que es la parte occipital. Y eso es todo. Y suena mucho más difícil. No tengo idea por qué. La próxima, por favor. Y estas son las otras dos visiones del cerebro, la ventral y la medial. ¿De acuerdo? En la visión ventral, lo que nosotros vamos a ver acá es parte de la parte occipital y temporal, ¿cierto? Y la parte inferior de los lóbulos frontales. De la parte occipital, o aquí lo más importante son los giros que son occipito-temporales, ¿de acuerdo? Si este es el inferior, que es el tercero de los tres dedos que uno ponía en el temporal, quedan estos dos giros que son el occipitotemporal y el parahipocampal. Y se llama parahipocampal porque va en la zona medial del temporal, por lo tanto va al lado del hipocampo, ¿de acuerdo? Y este de acá se subdivide a veces de forma un poquito arbitraria en que si está este surco, el lateral y medial, y la parte lateral es el fusiforme, que también se le dice, ¿de acuerdo? Para que lo tengan así como, porque voy a mencionar un poquito el giro fusiforme en algunos minutos. Y en la parte frontal está el giro recto, ¿de acuerdo? Y los otros son las otras partes de los giros inferiores, ¿de acuerdo? Por medial, entonces, aquí ya vamos a poder ver un poquito más la anatomía del occipital, que por la visión lateral del cerebro no se ve, que está dividida en el surco calcarino, por encima está el cuneatus, por debajo está el lingual, y acá lo más importante es la zona subcallosa, el cuerpo calloso y el giro cingulado. Y esto hace el limbus, o el limbo, ¿de acuerdo? Es un círculo, por eso se llama limbus, ¿ya? Y eso es toda la anatomía cerebral general. Suena mucho más fácil cuando alguien te lo explica así, encuentro yo, no sé por qué. A mí me quedó súper errático esto en la universidad, pero me parece que si uno lo ve de forma bastante general, el cerebro de alguna forma se arma de una forma un poquito más sencilla. Ya, entonces, vamos a hablar un poquito de las cortezas. El 25% de la corteza es la corteza primaria sensitiva motora, ¿ya? Es bien poco y es probablemente de lo que más entendemos, que tiene que ver con las sensaciones generales de hipoestesia cuando tenemos lesiones, hemianopsias o anopsias o paresias, ¿de acuerdo? Y estas están enfocadas en frontal y parietal, la precentral y postcentral, la parte motora y sensitiva, ¿de acuerdo? La parte sensitiva primaria visual, que son como los labios de alrededor del surco calcarino,
y esto es por medial, se llama el lóbulo presental, que básicamente es por donde termina el presental hipocentral, ¿cierto? Hacia medial. Y acá al fondo, en esta zona, están las cortezas primarias de la parte olfatoria. ¿De acuerdo? Siguiente. Pero todo el resto de la corteza es la corteza asociativa. ¿De acuerdo? Y de ahí está el típico mito del 10% del cerebro. El 10% del cerebro es que un neurocirujano se puso a estimular con electricidad y veía si había alguna respuesta evidenciable en un mono. Y obviamente lo evidenciable es lo motor. ¿De acuerdo? Entonces ese es el 10% del mito de la corteza. No es que el resto de la corteza no funcione para nada y no sepamos para qué sirve, eso es falso. Si usamos completa y sabemos para qué sirve, y es la corteza asociativa. ¿Ya? Entonces, con respecto, vamos a ver un poquito ahora lóbulo por lóbulo, de forma más o menos general, porque si no se van a volver un poco locos, pero el lóbulo occipital probablemente es el lóbulo que mejor entendemos y que tiene que ver con la corteza sensitiva visual. Y esta corteza sensitiva visual, como ya lo mostraba, se mostraba alrededor de este labio, que es alrededor del surco calcarino. Por lo tanto, todos los signos clínicos que se relacionan al lóbulo occipital son más que nada visuales. ¿De acuerdo? Están las amianopsias, que la más común es la homónima contralateral de lesión. Están las lesiones bilaterales, que causan la ceguera cortical, que es bien interesante, porque estos pacientes son los que se pueden confundir con ustedes, pacientes psiquiátricos. Son pacientes que no saben que no ven. Porque tu ojo ve, pero tu cerebro no ve. Entonces tú no sabes que no ves. ¿Cómo vas a saber que no ves si tu cerebro es el que tiene que decir si ves o no ves? Si esa parte del cerebro no funciona, tú no sabes que no ves. Por lo tanto, los pacientes actúan como si vieran y se golpean, se pegan, se quedan. Tú le muestras un lápiz, ¿qué está viendo eso? Sí, ¿qué es? Un gato, cualquier cosa. Los pacientes no saben que no ven. Y esto, obviamente, puede verse algo psiquiátrico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es raro, pero existe y tienen que saber. ¿Ya? Y lo otro más importante del lóbulo occipital, siguiente por favor, tiene que ver con las conexiones occipitotemporales, que es esta parte ventral del cerebro, ¿cierto? Porque en la zona occipitotemporal están todas las conexiones de las cortezas secundarias y terciarias ya en relación a la visión, que está en la zona B2, B3, B4 y MT, que tienen que ver básicamente con diferentes reconocimientos. Entonces, lesiones específicas pueden causar acromatopsia, o sea, pacientes que no ven colores. Y esto está más que nada en el giro fusiforme. Las agnosias de colores, o sea, el paciente no es capaz de nombrar el color si bien sabe cuál es. Te puede decir, ese es el color del cielo, pero no es capaz de decirte que es azul. ¿De acuerdo? Las prosopagnosias, que esto ya, que obviamente lo decía yo, que el paciente no sabe, la prosopagnosia en los giros fusiformes, que son pacientes que no son capaces de reconocer las caras, pero son capaces de saber que es alguien que conoce porque cuando lo escucha es una voz que reconoce. ¿Ya? Y eso también puede parecer psiquiátrico. Porque yo te veo y te digo, no sé quién es, no, nunca te he visto, pero me hablas, sí, es mi hijo. También puede ser psiquiátrico, ¿de acuerdo? Y el síndrome de Balint, que se ha confundido con cosas psiquiátricas, se ha confundido con ceguera, porque son pacientes que ven, pero que no pueden guiarse en el mundo a través de los estímulos visuales. O sea, no son capaces de calcular nada en relación a su visión. Entonces, si tú le pides, por ejemplo, que toque este enchufe, él lo ve. Entonces hace así. Y se agarra. ¿De acuerdo? Porque no es capaz de guiarse con la visión. Necesita el otro estímulo para saber dónde está su mano en el mundo. ¿Ya? Y esos pacientes también pueden parecer psiquiátricos porque tú les muestras algo y ven. ¿Ya? Pero cuando tú le pides que lo tome, no son capaces de hacerlo. ¿De acuerdo? Pero si tú le pides que cierre los ojos y se toque los dedos, eso sí pueden hacer. Entonces son pacientes que dicen, pero ¿cómo? Si la percepción está normal, ¿cómo no van a ser capaces de saber, de ser capaces de agarrarse de algo? Y claro, porque no pueden guiarse visualmente. ¿De acuerdo? Sigue. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal es un lóbulo que está más que nada enfocado a lo sensitivo, tanto lo sensitivo primario, ¿cierto? Que es la parte de la hipostesia cuando el paciente tiene lesiones, pero también tiene que ver con todas las sensaciones de cómo yo percibo mi cuerpo y cómo yo percibo mi cuerpo en relación al ambiente. ¿Ya? Entonces, esta corteza asociativa es responsable por dirigir la atención, pero la atención al estímulo que está alrededor mío, ¿ya? Y la atención al estímulo de mi cuerpo. Entonces, pacientes que tienen lesiones en el lóbulo parietal tienen problemas para dirigir su atención a los estímulos en su propio cuerpo y las atenciones en ciertos campos, de acuerdo, de atención en el mundo. Entonces, no son pacientes que no están vigiles, son pacientes que pueden invertir series, pero son pacientes que no pueden prestarle atención o al espacio del mundo o a su propio espacio corporal.
Esto es mucho más importante en el lóbulo derecho que izquierdo, porque como pueden ver, un paciente normal, el lóbulo derecho toma la percepción tanto del cuerpo como del espacio casi de todo el campo, ¿cierto? Es capaz de ver el campo hacia izquierda y el campo hacia derecha. En cambio, el lóbulo izquierdo solamente ve el campo de atención, dirige el campo de atención hacia derecha. Entonces, cuando tú tienes una lesión en el lado izquierdo, como en este lado, el lado derecho es capaz de compensar, ¿cierto? Y es capaz de mantenerte atento a tu cuerpo y al espacio afuera tuyo. Pero cuando tú tienes una lesión hacia el lado derecho, el lado izquierdo solamente es capaz de mantener la atención hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, estos pacientes son pacientes que cuando tú le pones, por ejemplo, 2 personas paradas una al frente de la otra, simplemente no ven, no dirigen su atención a la persona que está de este lado de su mundo, ¿ya? Pero si tú tomas a esa persona y tú lo giras un poquito, va a ser capaz absolutamente de funcionar con ese otro estímulo que está ahí. Las negligencias tienen grados, obviamente. Eso significa que hay pacientes que si alguien está ahí parado, se está moviendo y es capaz de llamar la atención, el paciente va a ser capaz de funcionar con eso. Y hay pacientes que aunque tú estés ahí aleteándole, no te va a ver nada hacia el lado. ¿Ya? Siguiente. Entonces, estas son las lesiones, todas las lesiones que pueden causar un síndrome de heminegligencia y que ustedes ven, más que nada se enfocan en esta área. Pero es importante entender que lesiones en varias áreas del parietal pueden ser capaces de causar esto, ¿ya? Entonces, no porque el paciente no tenga específicamente la área como hiperesiliana, una lesión no tenga, tú dices, bueno, es que esto no tiene nada que ver, no debería estar ahí. No, esto es lo más frecuente, pero el cerebro de cada persona tiene conexiones, ¿cierto? Que son ligeramente distintas, entonces lesiones un poquito más amplias o en distintos lados, por diásquisis, o sea, por desconexión entre una y la otra, hace que esa área no funcione, ¿se entiende? Es porque estoy cortando el cable, si bien están las dos áreas funcionando, al cortar el cable entre una y la otra, esto igual no funciona, porque necesitan esa asociación para funcionar. Entonces, por eso estas lesiones más grandes o distintos lugares pueden también causar estos mismos síndromes, ¿ya? Siguiente. Estos son los típicos signos clínicos. La hipoestesia contralateral está del mismo lado. Toda la parte que tiene que ver con la negligencia tiene que ver más con lesiones entonces del lado derecho, ¿cierto? Y hay otras cosas que también son bien llamativas y que ahí también está la parte, como digo yo, psiquiátrica, que tiene que ver con las apraxias. O sea, una persona que viene y se viste solamente la mitad del lado de su cuerpo, porque no es capaz de prestarle atención al otro lado de su cuerpo, por supuesto puede parecer psiquiátrica, ¿ya? Acá una de nuestras neurólogas, la doctora Araña, diagnosticó a un paciente con infarto cerebral porque no se cortaba las uñas de un pie. Tenía todas las uñas así perfectamente bien cortadas, pero un pie tenía las uñas así largas. Porque él simplemente no le prestaba atención a su pie. ¿Ya? Y ese paciente, por supuesto, tenía otras cosas que lo hacían parecer como que estaba psiquiátrico. ¿Ya? Hay otras cosas también, cuando tú tienes lesiones en la parte izquierda, en cambio, te puedes tener esta otra cosa que se llama el síndrome de Gelzmann. El síndrome de Gelzmann tiene algunos, es muy raro verlo completo, son pacientes que tienen agnosia digital, o sea, no son capaces de decirte cómo se llama cada dedo, ¿ya? Tienen agrafia, no pueden escribir pero se pueden leer, acalculia, y lo otro que pueden tener es, no saben cuál es la derecha y la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces se confunden con el lado derecho e izquierdo. Y por último también, ya en la parte como occipito parietal, pues están los pacientes que tienen afasia semántica, que son pacientes que si bien entienden lo que tú les dices, no son capaces de entender frases que se te pueden entender solo dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Entonces, para pacientes que tienen niveles de educación un poquito más altos, puede ser eso sumamente complicado para su vida laboral. Ya. Yo diría que para psiquiatría, probablemente los dos lóbulos más importantes, donde están la mayor parte de las funciones asociativas que ustedes más se encuentran, son el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿ya? Cuando uno ve los papers con respecto a estas como networks del ánimo, de regulación, etcétera, todas tienen que ver con las conexiones con el cingulado, con la área frontal, con la zona amigdaliana. Entonces, esto probablemente para ustedes es lejos lo más importante. Y el lóbulo temporal en particular tiene muchas funciones, que yo traté de dividir un poquito arbitrariamente en estas, que están las áreas asociativas, que son las áreas asociativas visuales, que es lo que le decía yo en estos giros occipitotemporales, la audición, que está la zona de audición primaria, el lenguaje con el área de Wernicke, la memoria declarativa, con declarativa episódica, con toda la función hipocampal y el circuito Papez, y el sistema límbico, que es, en el temporal en particular, está la amígdala y el hipocampo, y sabemos que tiene también otras zonas de las que vamos a hablar a continuación. Entonces, sobre la audición, ¿por qué puse esto que me parece importante? Es raro alteraciones
auditivas por lesiones corticales, especialmente sordera, ¿de acuerdo? Pero lo que no es raro son las alucinaciones auditivas que pueden ser muy complejas. El 20% de los pacientes con tumores temporales tienen alucinaciones auditivas complejas, que se confunden con esquizofrenia. ¿Ya? O sea, ahí está una de las razones de por qué no sirve el escáner para los pacientes que tienen alucinaciones, porque hay tumores que no se ven en el escáner, se ven solo en la resonancia. ¿Ya? Entonces, un primer estudio no puede ser con escáner. Sí, para el TEC, para ver que no tenga efecto de masa, pero no para descartar un paciente de forma relativamente segura de que tenga un tumor o que tenga alguna otra cosa. Y bajo esa lógica deben ser resonancias con refuerzo con gadolinio o con contraste. Sí, exactamente. Y muchas veces, si es que está la posibilidad, y el tecnólogo es un tecnólogo capo, va a ver este tumor y le va a hacer inmediatamente un protocolo tumor. ¿De acuerdo? Y que tiene que ver con tratar de ver qué tipo de tumor es, dependiendo de los pics de diferentes neurotransmisores que pueden encontrarse en este tumor. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pueden tener los pacientes aparte de la alucinación auditiva? La sordera cortical, que digo que es muy rara. Normalmente son pacientes que no saben que no escuchan. ¿Ya? La agnosia auditiva, que ahí depende, puede ser dependiendo del área de lesión, diferentes cosas. Pero existe, por ejemplo, la sordera pura palabras, que también puede parecer psiquiátrica. Son pacientes que leen y pacientes que hablan, pero no entienden cuando les dices algo. ¿Ya? Y qué más psiquiátrico que eso, ¿no? O sea... Y a mí me parece súper interesante el asunto de la musia, que puede estar, no es necesariamente temporal, puede ser también frontal, que son pacientes que no son capaces de reconocer ni el tono ni las melodías. ¿Ya? Entonces, son pacientes que cuando escuchan música escuchan ruido. ¿Ya? Así es. Sobre el área del lenguaje, esta es el área de Wernicke que está en su giro supramarginal, que en estos 3 dedos que les decía yo del temporal están como en la zona posterior, justo como en ese rollito que hace el temporal. Y esta es el área que está asociada con la comprensión. Aquí a ningún psiquiatra va a pensar que un paciente con este nivel de fascia va a tener un problema psiquiátrico, pero sí los familiares. ¿Ya? Un paciente que no comprende, un paciente que dice palabras nuevas, tiene neologismos, que habla a alta velocidad, que tú le hables y responde. ¿Ya? O sea, que claramente un familiar sí puede pensar que un paciente sí puede tener algo agudo psiquiátrico. ¿Ya? Y esto, como todos sabemos, la gran mayoría de los pacientes zurdos o diestros tienen más hacia izquierda el área dominante del lenguaje, pero no es que el área derecha no haga nada. El área homóloga lo que hace es que tiene que ver con la comprensión del componente emotivo del lenguaje. O sea, son pacientes que al tener lesiones al lado derecho no saben por el tono de la persona que le está hablando si esa persona está molesta, si está feliz, si está... No saben, no son capaces de reconocer eso. Lo que puede ser también sumamente grave en el ámbito social, ¿ya? Y relacional. Siguiente. Esto es un resumen bien rapidito de las afasias, básicamente, para que se acuerdan que existen varios tipos, no solamente la de Broca y la de Wernicke, que es probablemente la que tiene más como incorporada la mayoría de los médicos. La más frecuente de todas es la anómica, ¿ya? No es ninguna de estas otras. Es simplemente no ser capaz de decir cómo se llama algo. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares en que tú te puedes tener lesiones que te puede dar una afasia anómica de alguna cosa específica, ¿ya? Las afasias más clásicas son las de Broca y la de Wernicke, ¿cierto? La de Broca siendo la que tiene que ver, el área de Broca como es frontal, tiene que ver con la parte motora del lenguaje, ya todo lo frontal en términos primarios es lo motor. Entonces son pacientes que no tienen fluencia, ya, pero comprenden. Entonces se atragantan, no son capaces de decirte el nombre, se enojan porque saben, entienden, y como entienden, saben que no son capaces de decir lo que quieren decir, ¿ya? Se frustran, lloran, o sea, también tiene ahí como la parte emotiva, ¿ya? Wernicke, que es lo que estábamos hablando recién, son pacientes que no comprenden lo que les dicen, pero hablan a alta velocidad porque creen que están hablando bien. Las afasias de conducciones, que están, nuevamente es como una separación entre el área de Broca y la de Wernicke, ya como que hay como un corte, pero los pacientes comprenden y los pacientes pueden hablar normal. Lo que no pueden es hacer como esta cosa automática entre una y la otra. Entonces no pueden repetir, ¿de acuerdo? Porque para repetir tienes que comprender y hacerlo motor y tiene que unirse. Y no son capaces de hacer eso, ¿ya? Las transcorticales, que son, tiene que ver con pacientes que la transitividad motora es igual a un Broca pero que puede repetir, y la sensitiva es igual a un Wernicke pero que puede repetir, ¿de acuerdo? Y se encuentran en las áreas más motoras, o sea, frontal, estriado, o en las áreas más sensitivas, parietales, temporales, talámicas, ¿de acuerdo? Siguiente, nos vamos. Son las otras zonas del lóbulo temporal que son interesantes en memoria social. Está la memoria episódica.
La memoria episódica es un tipo de memoria declarativa, eso significa que yo con mi lenguaje soy capaz de decir claramente a lo que me estoy refiriendo y que es aquello que yo estoy recordando, ¿de acuerdo? Se consolida gracias a las neuronas hipocampales que tienen diversas conexiones a diversos centros corticales, y esos centros corticales es donde esa memoria finalmente se consolida. Yo tomo la memoria, la proceso, creo, por sistemas de... la palabra, potenciación o despotenciación, soy capaz de crear entonces estas memorias que están alojadas como de forma mucho más diversa y mucho más generalizada en el cerebro, ¿ya? Y las lesiones de esta zona entonces llevan a alteraciones de memoria anterógrada, porque el hipocampo está preocupado de crear nuevas memorias. Las memorias ya alojadas están en otro lado, ¿de acuerdo? Yo estoy creando memorias nuevas. ¿Cuándo tú puedes tener una falla retrógrada de la memoria? Es cuando no se ha logrado consolidar al minuto que se tuvo el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que está manejando y lo chocan y no se acuerda de lo que pasó. No tiene memoria de lo que sucedió. Y no tiene memoria de lo que sucedió porque esa memoria todavía no se estaba consolidando, estaban llegando los inputs como para consolidarse. Está el golpe, se desconecta eso, entonces no es capaz de consolidar esa memoria, ¿ya? Y esos pacientes pueden o no después tener problemas de memoria anterior si es que hubo o no una lesión del hipocampo, ¿ya? Siguiente. Entonces, esto en particular es muy interesante porque en el Alzheimer, estas son donde se concentran las placas de lesión. Entonces, ustedes se fijan, se concentran en la zona medial temporal. Entonces, los pacientes tienen problemas en crear memorias nuevas, ¿ya? Y por eso, si te pueden decir de cuando yo tenía el perrito cuando tenía 5 años, pero no soy capaz de decirte nada de lo que comieron ayer ni lo que van a hacer, porque esa memoria ya no se va a consolidar. No hay forma de crear esa memoria nueva, ¿ya? Siguiente, ya. Esta es finalmente la última parte de la memoria asociativa del temporal. Las memorias del sistema límbico voy a hablar un poquito más de esto, pero subdividir en 3 partes. Siguiente, por favor. Y como había mencionado, el limbus, o el círculo, es toda esta zona que está puesta acá, siendo esta la parte amigdalina, ¿cierto? Esta el giro hipocampal o el hipocampo, la parte orbitofrontal, subcallosa y el giro cingulado, ¿ya? Y esta es todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, son las partes que van a tener que ver con cómo nosotros somos capaces de crear nuestra memoria no declarativa, ¿cierto? A través de inputs que son más bien implícitos. Entonces, de la parte parahipocampal, de la que vamos a hablar, la que acabamos de hablar, ¿cierto? Que tiene que ver con el procesamiento de cosas más bien explícitas y de consolidar la memoria. La parte olfatoria tiene que ver con la memoria, con estos como sentidos especiales que son el gusto y el olfato, y tiene que también ver con la ganancia, con la recompensa en relación a esos estímulos, ¿ya? Con la recompensa en relación a el comer, con la recompensa en relación a un olor agradable, y crea vías que probablemente es donde se quiere pensar a futuro en pacientes que tienen trastornos graves de la alimentación, tratar de afectar, ¿ya? Y por último, que está en la parte más compleja, que es la parte amigdaliana y orbitomedial prefrontal, ¿cierto? Que tiene todas estas estructuras, la amígdala, la corteza prefrontal, partes del hipocampo, la parte anterior del cingulado, las partes también, las uniones talámicas y del estriado hacia la corteza orbitrofrontal, especialmente los núcleos de la parte media del tálamo, ya que tienen que ver con procesar impulsos que son más bien implícitos. ¿Y a qué me refiero con implícitos? Por ejemplo, es muy difícil describir con palabras una emoción. Uno puede describir lo que uno siente de forma visceral. Me duele la guata, te van a vomitar, pero la emoción en sí es muy difícil de describir, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto, ¿ya? Que son impulsos que yo no soy capaz de describir muy bien con mi lenguaje y que crean claves en mí que me crean esta como tipo de memoria o este tipo de conducta que va a modular el resto de mi conducta futura, ¿ya? Entonces, la amígdala en particular es un área muy interesante, es esta área gris que está aquí, que esto está anterior a esto, acá está el hipocampo, ¿cierto? Y acá está la amígdala. La amígdala es un área gris sumamente compleja que tiene múltiples subnúcleos que no vienen al caso, ¿ya? Pero la función de la amígdala es la corteza asociativa que tiene que ver con alertarnos del ambiente. Próximo. Entonces, básicamente lo que logra la amígdala es lo siguiente. Tú tienes un input que es neutral, por ejemplo música, ¿ya? Un sonido, y un input que refuerza ese otro, ¿ya? Que puede ser algo placentero o algo desagradable.
El típico ejemplo aquí es el gatito al que le ponen una música y después le ponen un choque eléctrico suavecito al piso. ¿Ya? Suavecito. Pero desagradable. Cuando lo haces suficientes veces, este estímulo refuerza esto otro, ¿ya? Y se asocian, por eso es corteza asociativa. Y eso es también lo que está a la base de las adicciones. Absolutamente. A nosotros digamos, es la comprensión más moderna de los mecanismos neurobiológicos de la adicción. Absolutamente. Pero probablemente la asociación ahí va por otros núcleos. Más compleja. Sí. Y esto crea un output que hace que, nuevamente, cuando tú sientes este estímulo, sin necesidad de este, tú ya tengas el sentimiento o la emoción que se asociaron a esta mezcla, ¿de acuerdo? Entonces esos gatitos tú le pones la música y ya sienten miedo. Independiente de que ya no tengan el estímulo de la electricidad, ¿de acuerdo? Y eso se logra llevando a outputs que van a diferentes partes de la corteza orbital y medial prefrontal, que son las que finalmente crean estas acciones motoras implícitas. Entonces estos gatos, por ejemplo, que se suben a algo para tratar de evitar ese suelo que ahora va a ser algo desagradable, ¿ya? Entonces, esta literatura, si tiene el tiempo de mirarla, es preciosa, ¿ya? Esta es una paciente que se le dice la paciente SM046. Esta es una paciente que tiene una enfermedad que tiene clasificación solamente de la amígdala, bilateral. No tiene lesiones ni hipocampales, no tiene lesiones en ninguna otra parte de la corteza. Y es una paciente, cuando tú le hacías estudios neurocognitivos clásicos, sale absolutamente normal. Pero tiene problemas graves en su funcionamiento. ¿Por qué? Estos son pacientes normales, ¿ya? Y esta es la paciente sana. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Estos son pacientes que tú les muestras una foto y le dices, ¿qué emoción muestra es la cara de esta persona? Entonces ellos los tenían que poner. Entonces tú ves, por ejemplo, feliz, con miedo, desagrado, enojo, tristeza, ¿ya? Si comparas esto con esto, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, feliz es más o menos igual, ¿cierto? Desagrado es más o menos igual, pena lo mismo, pero miedo, ella no era capaz de reconocer la cara de las otras personas, ¿ya? Y no solamente eso, sino que cuando le hacían hacer autorreporte de sus sentimientos a través de más de un año, ella nunca sentía miedo, ¿ya? Entonces la amígdala, básicamente, lo que ella tenía es que ella era incapaz de alertarse, incapaz de darse cuenta que cosas del otro tenían que producirle desconfianza. Entonces ella no se alertaba, no se ponía nunca en vigilante. Entonces, por ejemplo, ella caminaba en un lugar oscuro y sentía pasos atrás y no se le ocurría que tenía que darle miedo. Entonces esta paciente la estafaron, la golpearon, tuvo problemas de violencia intrafamiliar, porque ella nunca se ponía en alerta, ¿de acuerdo? Entonces esta paciente en particular es un modelo natural en el cual podemos ver qué pasa, cuál es la función de la amígdala en esta parte asociativa de ponernos vigilantes con el mundo. ¿Ya? Y hay un montón de estudios que se hicieron, se siguió muchos años esta señora. La otra parte de la corteza límbica está en el lóbulo frontal. Y hemos hablado que la corteza motora primaria está en la parte prefrontal, ¿cierto? También está la parte motora que está aquí en el opérculo. El opérculo se dice como que es la puntita entre el temporal y la parte perisilviana. Aquí está la zona de Broca, ¿cierto? Pero están estas otras cortezas asociativas, que está la dorsolateral, que es esta parte de acá, ¿cierto? Y la parte medial, que está aquí. Comprendida especialmente aquí por el giro cingulado y el giro recto. Siguiente. Entonces, la parte dorsolateral tiene que ver con nuestra parte para planificar nuestra función motora y para moderar nuestra conducta, ¿ya? Es la parte de la corteza que nos, a través de una clave, que puede ser o motora o puede ser una clave social, nos dice cómo tenemos que actuar. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso, ¿ya? Por eso pacientes que no son capaces de entender esas claves perseveran o no perseveran, o sea, tienen persistencia, ¿ya? Tanto motora como a las claves sociales. Entonces, este es un test que es el test de Wisconsin Card Sorting Test, que básicamente hace eso, ¿ya? Tienes estas cartas que están subdivididas puedes ponerlas por color, por forma o por número, ¿ya? Entonces, lo que tú le haces al paciente, tú no le das la clave. Tú le dices al paciente, por ejemplo, él pone la roja, tú le dices sí, 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 y el paciente entiende que está por color. Y de repente tú cambias la clave. No. Ok, entonces ya no es color, ¿cierto? Si es no, entonces dice, bueno, será número. No. Entonces, bueno, si no es color y no es número, será forma. Sí. ¿Se entiende? Esa forma el paciente tiene que ir cambiando su conducta a medida que tú le vas dando las claves. Un paciente que tiene una lesión en esta zona no es capaz de hacer eso. ¿Ya? Pero es capaz de persevera con la clave primera que tú le diste. ¿Ya? No es capaz de ir cambiando a través de los estímulos
su conducta. Y esto tiene que ver también con la parte social, ¿ya? Los pacientes no son capaces con los estímulos sociales alrededor de ellos de cambiar la conducta de forma acorde, ¿ya? Y después está la parte de orbitomedial, que esta parte tiene que ver con los estímulos más bien implícitos, con lo que decía yo, la parte de la emoción, el sistema visceral, y que evalúa la ganancia a largo plazo versus la satisfacción inmediata. Y estos son los pacientes que quieren agarrarle un puto a una galla en la calle y van a su hogar, ¿ya? Porque no se le ocurre que a largo plazo esa persona no le va a volver a hablar, ¿ya? Estos son los pacientes que necesitan ver satisfechos ahora su... lo que sea, aquella molestia o aquella impulso que tienen, ¿ya? Entonces, son pacientes que pierden plata a manos llenas, que tienen grandes problemas en el trabajo, ¿ya? Que no son capaces de modular mi acción ahora y decir, bueno, Dios, tal vez si quiero, no sé, irme de vieja a viaje, tal vez tengo que no gastarme 50 lucas toda la noche en salir a comer, porque no son capaces de juntar, o sea, de privarse ahora para ver el futuro, ¿ya? Entonces, en resumen de todo esto, las emociones y las acciones cerebrales, las emociones dependen de todos estos factores, de estar alerta, de tener las funciones vegetativas como los mecanismos de recompensa activos, de tus memorias previas, tanto las episódicas como lo que a mí me pasó, como aquello que se creó, ese circuito implícito de si eso es placentero, si eso es malo, de las acciones que yo tengo que tomar, de la habilidad para percibir el componente efectivo de los estímulos, o sea, entender que la otra persona está molesta, o entender que tiene miedo, o que yo debería tener miedo, ¿de acuerdo? O sea, evaluar la significancia de ese estímulo, ser capaz de expresarlo, tener un ánimo apropiado para modular todo esto, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el giro cingulado, al que no voy a entrar en demasiado detalle porque esto sí que es eterno, pero en resumen, cuando se han hecho los estudios se ven que diferentes áreas del giro cingulado se activan en relación a diferentes estímulos y eso crea diferentes acciones, ¿ya? Por ejemplo, el área cingulada posterior tiene mucho que ver con la expresión facial del sentimiento. Entonces, es distinto. Ustedes son capaces de entender que yo, si estoy haciendo así, es una sonrisa falsa, ¿ya? Y esa sonrisa falsa es porque viene desde mi área motora, no viene de mi área motora como emotiva, ¿ya? La sonrisa de verdad, esa sonrisa de que me estoy riendo, surge desde otro lugar, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto. Y tiene que ver por qué ustedes son capaces de ver cuando alguien tiene una sonrisa que no es real, forzada, de una sonrisa que claramente es una sonrisa emotiva, ¿ya? Esto no vamos a entrar en detalle, tranquilo. Estos son muchas lesiones que a uno le pueden pasar cosas que la gente cree que son psiquiátricas, ¿ya? Las lesiones orbitofrontales con las pequeñas molestias sociales. Estos son pacientes que dicen como que todo lo social como que ya sí, como que puedo funcionar, pero no me dan comida cuando yo quiero y furioso, y no me dan, no sé, no le puedo agarrar el poto a la niña que yo quiero y furioso, ¿ya? Las lesiones temporales, como les digo yo, las alucinaciones auditivas, las epilepsias del lóbulo temporal, que los pacientes quedan como una especie como de hiperreligiosos, medio místicos, circunstanciales, ¿ya? Las lesiones del cingulado anterior, que digo, no relacionan emocionalmente los estímulos dolorosos, ¿ya? No tienen reacción, no lo ven como algo malo. Toda la parte del estriado del tálamo, que yo creo que ustedes lo han visto en los síndromes neuropsiquiátricos, por ejemplo, el Corea Sydenham, ¿cierto? Que tiene toda esta parte neuropsiquiátrica que tiene que ver con las lesiones en esa zona. O sea, hay múltiples lesiones que pueden parecer psiquiátricas, ¿ya? Y que yo lo hago así con harto cuidado, porque finalmente la diferencia entre nosotros, entre los neurólogos y los psiquiatras, es que nosotros vemos la parte más probablemente efectora del cerebro y ustedes ven la parte más de comportamiento, pero es simplemente lo mismo dividido en dos áreas un poquito arbitrarias, pero necesarias porque, oh Dios mío, que es amplio. Entonces, si una sola persona tuviera que ver todo esto, probablemente lo haría muy mal. Entonces, en suma, todas estas cosas le pueden pasar a alguien con lesiones cerebrales. Hay tantas cosas clínicas en un paciente. ¿Cómo funciona este en el cerebro? ¿Cierto? Entonces, imaginen lo que quieran, ahí está, eso puede suceder. Siguiente. Entonces, básicamente tenemos que salir de esto, ¿ya? Salir de decirle al paciente, chuta, estoy deprimido, ¿qué tengo que hacer? Que esto es nuestro gran error, bueno, que se le pase.
decir todas las cosas maravillosas que tiene la neurología y, bueno, ¿puede hacer algo al respecto? No, nada, fascinante, ¿no? Que también esto es falso, ¿de acuerdo? Entonces, tan falso como despedirle a un paciente que se le pase la depresión con fuerza de voluntad, es falso decir que nosotros no tenemos que nada que hacer ante la patología neurológica, ¿ya? Entonces, tenemos que ser capaces de juntar todo esto que yo les dije y ser capaces de funcionar como un equipo, porque yo creo que la neurología y la psiquiatría finalmente es una gran área arbitrariamente separada. Eso. Bueno, les dejé un curso de neurociencia y neuroanatomía en el computador, de los cuales saqué varios ejemplos, porque realmente el doctor Leonard White es un excelente docente y le gusta lo que hace. Entonces hizo este curso gratuito, entonces tiene mucho valor que uno puede ver, no solamente de corteza asociativa, sino él habla, bueno, de toda la parte neuroanatómica, de la función de las diferentes capas del cerebro, y también trata de hacer como una cosa bastante rápida con respecto a cognición y comportamiento. Mira, estaba pensando un poco con respecto a los síndromes frontales en general, como a partir de lo que tú dices, de cómo estas diferencias, como obviamente también relacionadas a la anatomía del lóbulo frontal, también da distintas presentaciones sindromáticas de los pacientes, estando frontales igual. Sí. Porque uno tiende a pensar o en el paciente frontal que es desinhibido y como tú dices, como el abuelito que se pone a manosear a la nieta. Que eso es la parte orbitofrontal. Que es la parte orbitofrontal, pero también está la parte como la del cingulado, que se pone más bien apático, o la parte disejecutiva, que es del dorso lateral. Exactamente. Entonces de repente como reforzar el concepto de que el síndrome frontal no es una sola presentación y uno debiese activamente sospecharlo cuando uno ve pacientes, sobre todo, más bien desde el lado apático o disejecutivo, que uno no lo tiene tan incorporado como lo otro, que es más evidente en el cambio comportamental. Yo creo que lo que menos tenemos incorporado es el asunto del cingulado, Claro. ¿ya? De que las lesiones del cingulado tienen toda esta parte anímica, y yo creo que en neurología probablemente nosotros las partes de ánimo los vemos un poquito como, bueno, como lo evidente de que el paciente se sienta súper mal porque tiene problemas ejecutivos, lo evidente que se sienta súper mal porque tiene una hemiparesia, y un poquito obviando que hay lesiones que están causando también una regulación de su ánimo. Entonces sí, absolutamente. Si tú tuvieras que sugerirle a los psiquiatras, esta es una pregunta compleja, pero si tuvieras que sugerirle a los psiquiatras, ¿qué grupo de síntomas o bajo qué criterios sospechar rápidamente patología neurológica? ¿Cuál dirías tú que son así como los core de síntomas que te deberían a ti sugerir patología neurológica? Lo que pasa es que la respuesta a eso es hacer un examen neurológico. Y la gran mayoría de los pacientes que tienen alteraciones neurológicas de algún tipo tienen algo alterado en el examen neurológico. Algo. Tienen un poquito de rigidez, tienen algo propioceptivo, a menos que sea muy temporal, tienen alguna otra cosa que te dice que esto no es normal. Que por ejemplo lo que hemos visto con estos pacientes catatónicos en el hospital, que cuando salen un poco de la catatonía tú los examinas y tienen reflejos cruzados, tienen anestesia, tienen cosas que tú te das cuenta que eso no tiene por qué estar presente en un trastorno de ánimo. Entonces yo diría que hacer un examen neurológico y por eso mismo es el trabajar más de la mano. Porque si bien un paciente psiquiátrico tiene, ustedes pueden hacer un examen neurológico básico, por algo no son neurólogos. Porque está bien que no sepan hacer un examen neurológico súper acucioso, porque no tienen tiempo, porque hay un montón de otras cosas que hacen en la consulta. Entonces yo diría que, como ustedes bien saben, pacientes jóvenes, pacientes con inicios muy abruptos, pacientes confusos, y también eso que me huele que esto es raro, esos pacientes tienen que irse al neurólogo. Entonces le agradecemos a la doctora del Río por su excelente presentación.